Hola muchachos, mi nombre es Cindy Sholigo y hoy les voy a hablar sobre la fisiología muscular. Vamos a comenzar haciendo la definición de lo que son los músculos, que se definen como aquellos complejos supramoleculares que tienen la capacidad de producir movimientos coordinados, convirtiendo de esa forma energía química en energía mecánica o trabajo mecánico. Aquí les coloqué las funciones básicas que tiene el sistema muscular, como el mantenimiento de la postura, el movimiento del cuerpo, la circulación de la sangre, la ventilación pulmonar, la fonación, los movimientos de todo lo que serían los alimentos en el tracto gastrointestinal y la emisión de la orina, entre muchos otros. Luego tenemos que hablar un poquito de lo que son las características del sistema muscular, que la primera de ellas es la contractilidad. Esto es una propiedad única del sistema muscular, ya que las fibras musculares van a poder contraerse o acortarse, cambiando así su forma. Esto es lo que le permite a los músculos poder tirar de los huesos y de esa forma generar movimiento. Luego está la conductividad, que se refiere a que la estimulación de una célula muscular puede producir más de un efecto local. Es decir, lo que pasa es que cuando cambia el potencial eléctrico, se desencadena una onda de excitación que va a viajar a lo largo de toda la fibra con gran rapidez y se inicia entonces el proceso de contracción como tal. Luego está la excitabilidad, que como sabemos es una propiedad que tienen prácticamente todas las células del organismo, pero que ha sido máxima en desarrollo en lo que son las neuronas y las células musculares, debido a que cuando se excita una célula mediante una señal química mecánica, los músculos van a responder con cambios eléctricos en toda su membrana plasmática. Luego está la extensibilidad, que es la propiedad que tiene el músculo de poder alargarse, la elasticidad, que es la propiedad también que tiene de recuperar, pero de recuperar su longitud original. Y luego está la tonicidad, que le permite estar semicontraídos. Luego, cuando hablamos de los componentes, tenemos que el 75% es agua, el 25% son proteínas y dentro de esas proteínas tenemos que el 30% de ellas son proteínas solubles, mientras que el 70% restante son proteínas estructurales, que son las que le van a permitir generar la actividad contráctil. Estas a su vez son dos proteínas, que son la miosina y la actina, de las cuales vamos a hablar más adelante. En cuanto a la clasificación, tenemos que se puede dividir histológicamente, anatómicamente o por modalidad de activación. Histológicamente tenemos que el músculo puede ser estriado o liso, y esto es básicamente dado por la apariencia como ellos se ven bajo el microscopio óptico. El estriado a su vez se divide anatómicamente en esquelético y en el cardíaco, mientras que el liso solo hace referencia al músculo visceral. Ahora, en cuanto a la modalidad de activación, el esquelético es de control voluntario, mientras que el cardíaco y el visceral es de control involuntario. Independientemente, la fuerza de la contracción depende de la interacción entre las moléculas de actina y miosina y va a requerir, a juro, un aumento transitorio de las concentraciones de calcio en el interior de la célula, es decir, de la concentración de calcio intracelular. Ahora, cuando vamos a hablar un poquito de lo que es el músculo esquelético, vamos a comenzar hablando de la estructura macroscópica. Cada músculo va a estar constituido por numerosas fibras y esas fibras son las numerosas células denominadas, como ya dije anteriormente, fibras musculares. Esas fibras musculares, cada una de ellas va a estar recubiertas por tejido conectivo, como se observa acá. Este tejido conectivo se denomina endomisio. Las fibras musculares se van a unir entre ellas y a su vez van a estar rodeadas de otro tejido conectivo que se denomina perimicio y se forman así lo que son las fascículos. Dentro de este perimicio, como se ve acá, se encuentran los vasos sanguíneos y lo que son los nervios que van a permitir tanto irrigar como controlar nerviosamente las fibras musculares. Y por último, estos fascículos se van a agregar para formar el músculo como tal, que también a su vez está rodeado otra vez de tejido conectivo que sería el epimicio. En los extremos de los músculos, como se observa acá, se va a formar lo que sería el tendón, a partir otra vez de tejido conectivo que va a permitir la unión del músculo al hueso y por lo tanto permite la tracción del mismo para generar el movimiento. Ahora hablando un poco de lo que sería la estructura microscópica del músculo esquelético, tenemos que las células musculares como tal van a ser estructuras muy estrechas. Cada una de ellas va a contener un haz de filamentos que se denominan miofibrillas y que se van a disponer en el eje longitudinal. Es importante destacar que el patrón de estriaciones que se observa macroscópicamente se debe precisamente a un patrón repetido de estas miofibrillas. Y cada una de estas miofibrillas, a su vez, se puede dividir longitudinalmente en sarcómeros, como se ve en la imagen. Ahora, el sarcómero como tal tenemos que es la unidad contráctil básica. Este sarcómero va a estar delimitado, como se observa en la imagen, por dos discos Z, que son estas imágenes grises que se observan acá. Este sarcómero va a contener en su interior o en su centro lo que sería la banda A, que es toda esta estructura que se observa acá, que a su vez va a estar formada por el filamento grueso de miosina, que es la estructura verde, como por la mitad de un filamento delgado de actina, que es la estructura morada. En esta gráfica es importante entender que los filamentos delgados de actina, que son estos morados de acá, se extienden desde lo que sería el centro
hasta las líneas Z y que se van a solapar entonces con lo que sería el filamento grueso de actina, que es la estructura verde que se observa acá. Cada miofibrilla se va a rodear a su vez del retículo sarcoplásmico, que es una red intracelular de membranas que desempeña un papel esencial en la regulación de los niveles de calcio intracelulares, y se va a rodear a su vez de los túbulos T, que son invaginaciones del sarcolema que van a conducir la despolarización, como se va a explicar más adelante. Ahora, una hendidura se va a encargar de separar los túbulos T del retículo sarcoplásmico como tal, y las regiones que son próximas al túbulo T se conocen como cisternas terminales, y en ellas es donde se va a producir lo que sería la liberación de calcio, que obviamente resulta fundamental para poder producir la contracción muscular. Y es lo que se observa en esta imagen, como la cisterna terminal que se encuentra acá, y como el retículo sarcoplásmico es la estructura en azul, que es la red intracelular de membranas. El filamento fino está formado por una agregación de moléculas de actina monomérica o actina globular, como se observa en la imagen, que van a unirse formando actina filamentosa. Y a su vez, esa actina filamentosa se une formando una doble hebra helicoidal de actina, que es la proteína contráctil como tal. Ahora, los dímeros de lo que serían las proteínas de actina van a estar unidos a una proteína reguladora, que es la tropomiosina, y a la troponina, que a su vez tiene tres isoformas, la troponina C, la I y la T. La tropomiosina se extiende por todo el filamento de actina y va a cubrir los sitios de unión de la actina a la miosina, bloqueándolas para evitar que se produzca cualquier tipo de contracción. Y en cada dímero de tropomiosina, a su vez, se va a encontrar el complejo de troponinas, como se observa acá. Este complejo de tres subunidades condiciona la posición de la molécula de la tropomiosina sobre lo que es el filamento de actina y en consecuencia su capacidad de inhibir lo que sería la producción de la contracción muscular como tal. La troponina T es la que se liga a la tropomiosina, la troponina I facilita la inhibición de la unión de la miosina a la actina y la troponina C es la que se encarga de unirse al calcio. Ahora, la unión de la troponina C con el calcio estimula el movimiento de la tropomiosina sobre el filamento de actina, dejando expuestos lo que sería el sitio activo para que se una a la cabeza de miosina, facilitando lo que sería la interacción entre los filamentos y produciendo la contracción del sarcómero. El filamento grueso está constituido por lo que sería la miosina como tal, que es una proteína grande constituida por 6 polipéptidos, que van a ser cadenas pesadas y cadenas ligeras. Las cadenas pesadas se van a unir entre ellas con una configuración de alfa hélice. Esa alfa hélice básicamente se va a encargar de formar el segmento en que va a tener una región N-terminal que forma una cabeza globular de miosina. Esa cabeza globular es la que va a tener la capacidad de unirse al sitio activo de la actina y producir la contracción como tal. Al hablar de las teorías de la contracción, la teoría de los puentes cruzados es la que se encarga de explicar cómo se va a generar la interacción entre el filamento delgado de actina y el filamento grueso de miosina, que es de manera intermitente y de manera cíclica que permite que ocurra el deslizamiento entre ellos. El puente cruzado como tal va a estar formado por la cabeza globular de la miosina, que es su segmento S1, y su brazo, que es su segmento S2. En la primera imagen lo que observamos es el estado en reposo, en el cual no va a ocurrir una interacción entre los filamentos, ya que el sitio activo de la actina se encontraría bloqueado por el complejo troponina-tropomiosina, y a su vez el puente cruzado en su cabeza va a tener unido un ADP y un fosfato inorgánico. Luego en el segundo, que sería este que está acá, vamos a observar el estado enderezado que ocurre cuando aumentan los niveles de calcio intracelular. Este calcio intracelular se unirá a la troponina C, que va a generar un cambio conformacional en la troponina I, que genera un cambio también en la troponina T. Y esta troponina T es capaz de arrastrar la tropomiosina exponiendo el sitio activo del filamento delgado. Apenas esto ocurre, el filamento grueso se va a plegar y se une al sitio activo de la actina en un ángulo de 90 grados con respecto al filamento grueso, siendo una primera unión débil. Luego sería la tercera imagen, que es el estado de puente cruzado, que una vez generada la interacción entre la cabeza de miosina con el sitio activo de la actina, se genera un cambio conformacional en la cadena ligera esencial de la cabeza de la miosina, permitiendo que se libere el fosfato inorgánico y permitiendo que la cabeza gire y genere el desplazamiento del filamento delgado hacia la línea M. La cuarta foto sería lo que es el estado de golpe de fuerza, que después de haberse liberado el fosfato inorgánico también se libera el ADP. Mientras sigue girando la cabeza de la miosina, se genera el golpe de fuerza que termina de deslizar por completo el filamento delgado hacia la línea M. En la quinta imagen se observa lo que sería el estado unido, donde la región del brazo de la miosina ya ha formado un ángulo de 45 grados, donde la unión es fuerte y en estado de rigor. En este estado, a menos de que se una otro ATP, la interacción de la cabeza de la miosina con el sitio activo de la actina va a quedar fijo. Por último, sería el estado 6, que es el que se observa acá,
en el cual, una vez adherido otro ATP a la miosina, es que se genera un cambio conformacional en la cabeza para poder disociarse este de la actina, regresando a la región S2 a su posición original. Cabe destacar que si las concentraciones de calcio intracelular se van a mantener elevadas, se puede continuar la interacción entre los filamentos, es decir, se generaría otro ciclo. Los músculos esqueléticos, como se dijo anteriormente, son músculos de control voluntario que se encuentran bajo el control de lo que sería el sistema nervioso central. Ahora, cada músculo se va a encontrar inervado por una motoneurona alfa, y esta motoneurona se va a encargar de ramificarse e inervar distintas fibras musculares. La unión neuromuscular entre lo que sería la motoneurona y la fibra muscular se denomina placa motora terminal. Sin embargo, la unidad motora está constituida por un nervio motor y todas las fibras musculares que éste va a inervar. Y esta unidad motora es la unidad funcional contráctil, porque todas las células musculares de una misma unidad motora se van a contraer de forma sincrónica cuando dispara el nervio motor. Cada rama terminal de la fibra nerviosa dentro de esa placa motora va a formar una sinapsis con la fibra muscular. Como sabemos, el neurotransmisor por excelencia de la placa motora terminal es la acetilcolina. Esa acetilcolina, cuando es liberada por la motoneurona alfa en la unión neuromuscular, inicia un potencial de acción en la fibra muscular, que se va a extender con rapidez a lo largo de toda la fibra. La duración de ese potencial de acción en el músculo esquelético es inferior a 5 milisegundos, y esta corta duración permite contracciones muy rápidas en la fibra. En cuanto a la fenomenología de la contracción, aquí se las puse en texto para que les fuera más fácil entenderlo. Básicamente tenemos que el potencial de acción va a viajar a lo largo de lo que sería la fibra presináptica hasta el terminal presináptico, donde al despolarizarla va a permitir la apertura de canales de calcio voltaje dependientes, permitiendo así que el ion fluya desde el exterior al interior celular. Allí va a inducir la exocitosis de vesículas sinápticas que contienen el neurotransmisor que, como dije anteriormente, es la acetilcolina. Esta acetilcolina logra difundir a lo largo de la hendidura y se va a ligar a su receptor en la membrana postsináptica. Una vez interactúa con su receptor, lo que va a ocurrir es que se van a aperturar canales de sodio-potasio voltaje dependientes, permitiendo que fluya el ion sodio al interior de la célula, permitiendo la despolarización de la misma. Ahora, si dicho estímulo es umbral o subumbral, se va a poder generar un potencial de acción. Si se genera el potencial de acción, este va a viajar a lo largo del sarcolema hasta llegar a los túbulos T, y una vez allí logra difundir al interior de la membrana muscular, donde se va a producir la liberación de calcio en las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico al sarcoplasma, lo que deriva finalmente en un aumento en la concentración de calcio intracelular. Este calcio intracelular se va a unir a la troponina C, que presenta cuatro sitios de unión que inducen el cambio conformacional y permiten que la tropomiosina libere el sitio activo de la actina y se genere la contracción muscular por el ciclado de los puentes cruzados que se explicó anteriormente. En cuanto al mecanismo molecular de la liberación de calcio, tenemos que el mecanismo que permite el aumento de las concentraciones de calcio intracelulares implica la interacción entre proteínas que se encuentran en la membrana del túbulo T en amarillo con las proteínas que se encuentran en la membrana de la cisterna terminal del retículo sarcoplásmico. Entonces vemos en la imagen cómo se constituye la tríada clásica, que sería el túbulo T en amarillo con dos cisternas terminales del retículo sarcoplásmico en marrón. Hay que hablar a jugo de dos receptores, que sería el receptor de rianodina y el receptor de dihidropiridina. El receptor de rianodina como tal son canales de calcio que van a interactuar con proteínas localizadas en la membrana del túbulo T, y los receptores de dihidropiridina son canales de calcio también, pero son canales de calcio voltaje dependientes. Estos canales van a permitir que cuando se propaga el potencial de acción a lo largo del túbulo T, van a generar un cambio conformacional que al interactuar con el receptor de rianodina permite la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Entonces se puede resumir que el receptor de dihidropiridina actúa como un sensor de voltaje que va a lograr desbloquear la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico cuando interactúa físicamente con el receptor de rianodina. Es importante destacar también que en las cisternas terminales el calcio no se va a encontrar libre, sino que se encuentra lo que sería la calcicoestrina, que es una proteína o un polipéptido quelante que tiene baja afinidad por el calcio y que va a permitir su almacenación dentro de la cisterna terminal, generando de esta forma un gradiente favorable para que cuando ocurra la apertura de los canales se libere todo el calcio contenido dentro de ellas. En la fenomenología de la relajación muscular, esta va a ocurrir cuando el calcio es nuevamente secuestrado por el retículo sarcoplásmico, disminuyendo así el ciclado de los puentes cruzados. Ahora, la captación de calcio por el retículo sarcoplásmico se debe a la acción de una bomba de calcio que se denomina cerca. Esta se va a encontrar a nivel de los túbulos longitudinales del retículo sarcoplásmico. Esta relajación básicamente va a ocurrir por el cese de la estimulación nerviosa de la fibra presináptica, lo que induce que el neurotransmisor sea reciclado mediante endocitosis o sea degradado en la hendidura, que en este caso sería por acción de la acetilcolinesterasa.
Cuando cesa la señal despolarizante a los túbulos T, inmediatamente se genera el cierre de los receptores de rianodina y deja de liberarse entonces el calcio del sarcoplasma. Mientras los niveles de calcio van disminuyendo, pues obviamente este calcio se va a ir disociando de la troponina C, restableciéndose el complejo troponina-tropomiosina, inhibiendo el sitio activo de la actina como tal. En el fenómeno mecánico de la contracción muscular es importante entender que el potencial muscular va a tener una mayor duración que el potencial de acción nervioso, y a diferencia de este, solo va a tener una fase de despolarización y una fase de repolarización como se observa en la imagen. Básicamente se puede dividir en cuatro periodos. El primero de ellos sería el momento de la estimulación como tal. Luego se observa un periodo de latencia que tiene que ver con todo lo que es la propagación del potencial de acción y la onda despolarizante, su llegada a los túbulos T, su interacción con los receptores y el aumento de las concentraciones de calcio intracelular. Luego, como tal, si se observa la fase de contracción, como se observa en la imagen, esta fase de contracción corresponde a la unión del puente cruzado a la actina, es decir, al ciclado de los puentes cruzados como tal, y genera un incremento en la tensión hasta el punto que alcanza una contracción máxima. Luego se observa lo que sería la fase de relajación, que está relacionada con la recaptación de calcio, como se dijo anteriormente, por acción de la bomba cerca que se encuentra en el retículo sarcoplásmico. La fase de relajación dura más que la fase de contracción porque la reabsorción de este calcio en los túbulos longitudinales del retículo sarcoplásmico no es rápida, sino que más bien es lenta y toma bastante tiempo. Ahora es importante resaltar que una fase de contracción seguida de una fase de relajación es lo que se conoce como una sacudida muscular o una contracción simple. Esta sacudida muscular es el proceso mediante el cual un solo potencial de acción causa una contracción breve seguida de una relajación en la fibra muscular. Entonces, cuando el músculo se estimula mediante una descarga eléctrica única con un voltaje suficiente, este se va a contraer rápidamente y se relaja, produciendo lo que dije anteriormente, que era una sacudida única. Pero si se requiere incrementar la fuerza de esa sacudida, se debe aumentar el estímulo sobre el músculo, y esto se logra mediante el fenómeno de sumación. Este fenómeno de sumación simplemente hace referencia a la combinación de contracciones individuales para aumentar la intensidad de la contracción global, es decir, adición de sacudidas o espasmos individuales para aumentar la intensidad total. La sumación se puede hacer de dos formas, la sumación de múltiples fibras o la sumación de la frecuencia. La sumación de múltiples fibras ocurre aumentando el número de unidades motoras que se van a contraer de manera simultánea. Esta sumación de múltiples fibras implica unidades motoras pequeñas y unidades motoras grandes, que se van a activar según el grado de señalización. Cuando el sistema nervioso central le envía una señal débil para que se dé una contracción, las unidades más pequeñas son las primeras en reclutarse y luego lo van haciendo las de mayor tamaño. Ahora, si se requiere aumentar la tensión del músculo, es decir, si se quiere aumentar la estimulación, se van a ir reclutando unidades que vayan en creciendo, o sea, vayan de menor tamaño a mayor tamaño. Y esto se conoce precisamente como el principio de tamaño. Y esto permite que se produzca una graduación de la fuerza muscular generada. Luego estaría lo que es la sumación de frecuencias, que ocurre cuando se aumenta la frecuencia de contracción, es decir, se aumenta la frecuencia en la cual se estimula el músculo. Ahora, cuando la frecuencia alcanza un nivel crítico, las contracciones sucesivas se hacen tan rápidas que se van a comenzar a fusionar entre sí, y la contracción del músculo entero parece ser suave, uniforme y continua, y es lo que se conoce como el fenómeno de tetanización. Existen dos tipos de contracción muscular. La primera es la contracción isométrica. En esta contracción isométrica se mantiene constante la longitud del músculo, pero varía la fuerza que se ejerce sobre él. Esta es muy importante ya que permite estabilizar la postura corporal, sostener un objeto en una posición fija o estabilizar las articulaciones. En este tipo de contracción se va a generar una fuerza sin generar ninguna carga y no se genera ningún cambio en la longitud muscular. La característica es que el músculo no se corta y se utiliza para generar tensión. Luego está la contracción isotónica, en donde cambia la longitud del músculo, pero se mantiene constante la fuerza que se aplica sobre él. Esta se va a encargar de generar los movimientos corporales y generar de por sí la fuerza, que son usados para los movimientos y para mover objetos. Existen dos tipos de contracciones isotónicas. Está la concéntrica y la exocéntrica. La concéntrica es cuando la fuerza muscular es superior a la resistencia y ocurre un acortamiento de la longitud del músculo. Es decir, se va a desarrollar una tensión capaz de superar la resistencia como tal. La característica es que el músculo se corta, que el músculo tira de una estructura y que se reduce el ángulo de la articulación. Y la contracción exocéntrica es cuando la fuerza es inferior a la resistencia, por lo cual el músculo va a permitir su alargamiento. En la característica es que el músculo se va a alargar y aumenta el ángulo en la articulación como tal. En esta imagen lo que se observan son los elementos mecánicos del músculo. Esta se puede representar desde el punto de vista funcional como un elemento contráctil conectado con dos elementos elásticos, que todos van a estar inmersos en un componente viscoso. Entonces, el elemento contráctil como tal es el sarcómero, que incluye el filamento de actina con el filamento de miosina que conforman la unidad morfofuncional. Estas se van a disponer en serie y son los responsables de generar la fuerza o la tensión como tal.
Luego están los elementos elásticos, que son los responsables de aportar elasticidad y amortiguación. Están los elementos en serie, que son la titina, la elastina, los tendones y el brazo del puente cruzado, y aquellos que se disponen en paralelo, que son el sarcolema, el endomicio, el perimicio y el epimicio. Están los elementos viscosos, que sería el sarcoplasma como tal, que es la que hace la función de gel para amortiguar el proceso de contracción, y los elementos inerciales, que son la masa muscular. Esto cabe destacar que no es lo mismo mover algo con la fuerza que tiene un físico-culturista con la fuerza que tiene un niño pequeño. En esta lámina les presento lo que son los tipos de fibras musculares en forma de cuadrito comparativo, donde tenemos que las fibras tipo 1, denominadas también oxidativas lentas o rojas, son las fibras que tienen un tamaño pequeño y que están inervadas por neuronas pequeñas. Estas son denominadas rojas porque son células altamente irrigadas que tienen una abundante cantidad de mitocondrias y mioglobina. Por lo tanto, van a tener un metabolismo aeróbico que no acumula ácido láctico. Mantienen la tensión en el tiempo sin generar fatiga y son las primeras que van a ser reclutadas. Su función principal es la que se va a encargar de mantener la postura corporal. Esta tiene una alta capacidad para almacenar oxígeno y la isoforma que presentan de la miosina va a ser la isoforma 1. Esta presenta una velocidad de ciclado muy lenta y una velocidad de actividad ATPásica también que va a ser bastante lenta. Luego están las fibras tipo 2X o glucolíticas rápidas o blancas, que son fibras bastante grandes inervadas por motoneuronas igualmente grandes. Estas van a tener escasa vascularización con escaso contenido de mitocondrias y de mioglobina. Por lo tanto, su metabolismo va a ser predominantemente anaeróbico y acumula ácido láctico. Esta desarrolla tensiones altas, pero por tiempos muy cortos y se reclutan para movimientos muy rápidos y movimientos concretos. Su función principal sería la realización de movimientos rápidos e intensos. Tiene isoforma 2X en la cabeza de miosina que presenta una actividad ATPásica extremadamente rápida con mayor capacidad de hidrólisis del ATP y por lo tanto una formación de ciclados de puentes cruzados muy rápida. Luego están las fibras tipo 2A, que son oxidativas rápidas o rosadas, que van a tener características intermedias. Tienen un tamaño intermedio, están medianamente vascularizadas, tienen características mixtas porque tienen una alta densidad de mitocondrias y de mioglobina, siendo su metabolismo de capacidad mixta, es decir, tienen capacidad oxidativa, pero también tienen capacidad glucolítica. Cuando se estimulan, mantienen la tensión, pero con el tiempo tiende a fatigarse y su función principal sería la de caminar o correr. En todos los músculos se van a encontrar los tres tipos de fibras. Sin embargo, la distribución del tipo va a depender de la contracción que realiza con mayor frecuencia ese músculo, es decir, de cuál es su función. Y cada uno de los distintos tipos de fibras cambian en proporción con la edad y dependiendo de la actividad física que realiza cada persona. Los mecanismos generadores de ATP son bastante importantes de entender. Cabe destacar que la fuente de energía que se utiliza tanto para la contracción como para la relajación muscular precisamente es el ATP. Sin embargo, sus concentraciones citoplasmáticas van a ser relativamente bajas, es decir, no van a pasar los 4 milimolar, lo que significa que solo daría para una contracción de 4 a 6 segundos. Entonces, se requiere que constantemente se estén generando vías alternativas para producir ATP y que se pueda realizar la contracción. El primero de estos mecanismos, que es el que se observa en la imagen, es la fosforilación directa del ADP por acción de la interacción con fosfato de creatina. El fosfato de creatina contiene enlaces de fosfato de alta energía similares a los que se utilizan en el ATP y lo que se hace es que se cinde ese fosfato de creatina en creatina y se le coloca el fosfato al ADP constituyendo una molécula ATP. Entonces, por cada conversión se genera un ATP y esto dura aproximadamente 15 segundos mientras se normaliza la demanda de energía por el suministro del músculo. Luego está la glucólisis anaeróbica con la consecuente formación de ácido láctico, que sería una vía de degradación que ocurre por excisión enzimática del glucógeno que se encuentra almacenado en el músculo y que en ausencia del oxígeno genera ácido láctico. Por cada molécula de glucógeno que se metaboliza se van a producir 2 ATP. Esta vía contribuye durante unos 30 a 60 segundos mientras se normaliza lo que sería la demanda del suministro de energía del músculo. Y por último sería la respiración aeróbica, que es la fosforilación oxidativa. Esta contribuye en mayor medida y genera alrededor del 95% de toda la energía utilizada. Es decir, este es el mecanismo que se sostiene en el tiempo. Este proporciona alrededor de unos 36 ATP y puede contribuir durante horas mientras se normaliza lo que sería el suministro de energía al músculo. Ahora, ¿cómo se hace para satisfacer el consumo del músculo en función de la actividad muscular? Bueno, cuando se realiza una actividad intensa pero corta, se observa que en los primeros 10 segundos, lo primero que se consume es el ATP que se encuentra almacenado en el músculo y que están allí precisamente por activación de la vía aeróbica. Este ATP se consume y el sistema cardiopulmonar todavía no va a alcanzar una tasa de flujo para poder satisfacer la demanda de oxígeno que tiene el cuerpo.
Posterior a los 10 segundos, se va a activar la vía del fosfatocreatina para obtener niveles de ATP óptimos mientras se logra normalizar la demanda de oxígeno. Luego, si es necesario, se activa la vía glucolítica, reemplazando la vía anterior a medida que se va agotando. Y así se gana tiempo mientras el sistema cardiopulmonar logra responder óptimamente. Hay una ganancia de 2 ATP por cada glucosa consumida, mientras se convierte la glucosa en ácido láctico y se satisface entre 30 a 60 segundos. Ahora, pasados los 40 segundos, en teoría, el sistema cardiorrespiratorio debería estar en condiciones adecuadas para garantizar el suministro de oxígeno y reemplazar la vía anaeróbica por la vía aeróbica nuevamente, manteniendo una producción estable de ATP durante el tiempo que se realice la actividad física. En cuanto al desarrollo y el crecimiento, en función de la actividad muscular que desempeña el músculo, se va a generar una serie de cambios. Durante el periodo de crecimiento tenemos que se puede producir la elongación del músculo, es decir, la formación de nuevos sarcómeros hacia los extremos del músculo, como se observa en esta imagen, la elongación o crecimiento. Luego estaría la hipertrofia, que es la formación de sarcómeros en paralelo dentro de una misma fibra muscular, que es cuando el músculo se pone grandote cuando la gente hace mucho ejercicio. Luego estaría lo que es la atrofia, que es cuando hay pérdida de masa muscular por degradación de la síntesis de proteínas. Esta atrofia es por disminución de las proteínas tanto contráctiles como proteínas estructurales. Y por último estaría la hiperplasia, que se refiere a la formación de nuevas fibras musculares a partir de células satélite. ¿Qué ocurre? Que esta capacidad es muy limitada en el músculo esquelético, a diferencia en el músculo liso, ya que depende de la presencia de células satélites que se van a disponer a lo largo de toda la fibra. Cuando se es pequeño, es decir, cuando uno es niño, se puede generar la formación de nuevas fibras, pero a medida que esa persona va creciendo, se disminuye la población de células satélite y por lo tanto se pierde la capacidad de regeneración y formación de nuevas fibras. En cuanto al músculo liso, tenemos que se encuentra en menor proporción que el músculo esquelético, pero va a cumplir una función muy importante que es la homeostasis corporal, ya que básicamente controla todo lo que son las funciones vegetativas. Este también se denomina músculo visceral debido a que recubre las paredes de los órganos huecos, por ejemplo, los vasos sanguíneos, el tracto gastrointestinal, el tracto urinario o el sistema respiratorio. Este músculo es de control involuntario debido a que está inervado por el sistema nervioso autónomo y sus contracciones son lentas y mantenidas. Puede ser modulado por factores locales como hormonas que pueden inducir la contracción o la relajación del músculo. Ante distensiones mecánicas pueden generar una contracción. Tiene una alta distensibilidad, lo que le confiere la capacidad de que al ser contraídos puede reducir el volumen de un órgano hasta en 80%, contrario a lo que sería el músculo esquelético que solo logra en un 30%. Ahora, cuando se contrae, se genera una gran fricción en la parte interna del órgano del cual forma parte, lo que permite, por ejemplo, que a nivel del tracto gastrointestinal se dé lo que sería el peristaltismo y se pueda mover la comida a lo largo de todo el tracto digestivo. Además, puede aumentar la resistencia al flujo, como ocurre en los vasos sanguíneos. En cuanto a los tipos de músculo liso, tenemos que se pueden dividir según su estructura y se pueden dividir según su actividad. Primero, tenemos que según su estructura se va a dividir en dos grandes grupos, el músculo liso unitario y el multiunitario, que se los presento acá en un cuadro comparativo. El liso unitario se forma en fascículos y estos fascículos van a recubrir las superficies internas de los órganos y se dice que tiene una disposición sincitial. Estas células musculares se van a acoplar de forma eléctrica. Esto es lo más importante. Como están acopladas de forma eléctrica, cuando se estimula una célula en específico, esta va a generar la estimulación de las células adyacentes, generando una onda de contracción que se dispara en todas las células y que permite lo que sería el peristaltismo. Se va a encontrar bajo el control del sistema nervioso autónomo, así como también bajo el control de factores locales y factores hormonales como tal. Genera contracciones lentas y contracciones progresivas y poseen baja resistencia, por lo cual el flujo de iones es libre de una célula a otra. Se denomina visceral porque conforma las paredes de los órganos viscerales, especialmente las paredes del tracto digestivo, del útero y de la vejiga. Luego está el músculo liso multiunitario, se llama de esta forma porque cada célula va a trabajar de manera independiente porque se encuentran separadas y no existe como tal un acoplamiento eléctrico. Estas no van a presentar proteínas individuales ni proteínas de adhesión, se va a encontrar también bajo el control del sistema nervioso autónomo exclusivamente y tienen contracciones rápidas y lentas. Están cubiertas por colágeno y glucoproteínas que actúan como aislante y el ejemplo característico son los músculos del iris o los músculos piloerectores que rodean los vellos de la piel. Luego, en cuanto a su actividad, tenemos el músculo lisofásico y el músculo isotónico. El músculo lisofásico es aquel que presenta una contracción intermitente o rítmica y que se encuentra asociado generalmente al músculo liso unitario. El ejemplo característico es el músculo del esófago y el intestino. El del esófago porque tiene periodos relajados con contracciones puntuales, como se observa en la gráfica, mientras que el intestino presenta contracciones rítmicas, como se observa también en la gráfica acá. Luego está el músculo lisotónico que tiene una actividad continua. Este por lo general se encuentra mayormente contraído y de vez en cuando es que ocurre una relajación. Participan en el mantenimiento del tono
órgano y su actividad no está asociada a un potencial de acción, aunque sí se asocia a variaciones en su potencial de membrana. Entonces, el ejemplo característico serían los esfínteres, que generalmente se encuentran contraídos y en breves momentos se van a encontrar relajados. En cuanto a su estructura microscópica, vemos lo diferente que es a la célula muscular estriada. Estas células musculares lisas van a ser células de menor tamaño, van a ser uninucleadas con su núcleo central. El tamaño de las células obviamente va a depender del órgano que va a recubrir. Las células son fusiformes o se podría decir que son agudizadas en sus extremos, no tienen estriaciones transversales y las células están unidas por un acople eléctrico y mecánico. Los miocitos se disponen formando capas en sentido circunferencial o longitudinal dependiendo de la función que va a cumplir el órgano, y las células se encuentran fijas en una matriz de tejido conectivo que es rico en fibras reticulares, colágeno y elastina, que además es capaz de sintetizar colágeno tipo 3, elastina y proteoglucanos. La función principal de este músculo liso es modificar el volumen del órgano que constituyen y se van a disponer en capas alrededor del órgano. En su sarcolema no hay túbulos T, es decir, no van a presentar ninguna tríada, y el retículo sarcoplásmico se encuentra poco desarrollado. No presenta cisternas terminales, pero sí presentan cisternas membranosas. Los retículos sarcoplásmicos se van a disponer a lo largo de todo el sarcolema, formando una red próxima a las zonas de invaginación que se denominan las caviolas, que son estas invaginaciones que vemos aquí de la membrana. A lo largo de su membrana también se van a disponer una serie de proteínas que se conocen como uniones de adhesión, que permiten el acople eléctrico entre las células que así lo necesiten. Cada célula a su vez está rodeada por una lámina externa con numerosas caviolas, como se ve en esta imagen, y presenta una menor proporción de mitocondrias. En cuanto al aparato contráctil, tenemos que también se constituye de filamentos gruesos y filamentos delgados. Sin embargo, la manera en que estos se van a disponer va a ser muy distinta a la del músculo estriado. Este no posee sarcómeros, por eso es que no posee las estriaciones transversales, y las fibras se van a disponer en distintas direcciones y no transversalmente. Esto no significa que estén desordenadas, sino que más bien se van a unir por cuerpos densos, que son el equivalente a los discos Z. Estos cuerpos densos van a estar formados principalmente por alfactina, que también constituyen los discos Z y que van a servir como punto de anclaje para los filamentos finos. En cuanto a los filamentos contráctiles, como los coloca acá, también tenemos filamentos delgados y filamentos gruesos. El filamento delgado va a estar compuesto por la actina y la tropomiosina. En estos filamentos no va a haber troponina ni nebulina, y entonces la regulación del proceso de contracción no se encuentra bajo el control del filamento delgado, sino más bien bajo el filamento grueso. Además tenemos la calponina y la caldesmona, que suplen la función de la troponina, ya que también presentan sitios de unión para el calcio y modulan de cierta manera cómo interactúa el puente cruzado a nivel de lo que sería la cabeza de miocina con el sitio activo de la actina. Luego está el filamento grueso, que también está constituido por miocina en menor proporción que lo que sería en el músculo esquelético, pero además presenta una lateropolaridad. Esto favorece que durante la contracción se reduzca el 80% de la longitud en una sola célula, mientras que en el músculo esquelético, como habíamos dicho, solamente es del 30%. Ahora, cuando hablamos del acoplamiento, excitación, contracción, relajación, les volví a poner el texto para que se les haga un poco más fácil. Este también va a estar controlado por lo que sería el aumento del calcio intracelular. Entonces, cuando se genera la despolarización de la membrana, lo que ocurre es que se aperturan canales de calcio voltaje dependientes. Esos canales de calcio voltaje dependientes permiten la liberación del calcio a nivel del citoplasma. A medida que va aumentando la concentración intracelular de calcio, este se va a unir a la calmodulina y se va formando el complejo calcio-calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina tiene la capacidad de interactuar con una quinasa de la cadena ligera de la miocina que se conoce como la MLCK, cuya función es fosforilar la cadena ligera del brazo de la miocina. Esto aumenta la actividad que tiene esta porción como bomba, es decir, la actividad ATPásica, y aumenta la afinidad que tiene la miocina por la actina para poder iniciar el ciclo de puente cruzado. Este complejo calcio-calmodulina también se une a la caldesmona y a la calponina, que se encuentran acopladas a la tropomiosina y que se encargarían entonces de inhibir la interacción actina-miocina. Cuando cesa el estímulo contráctil, hay recaptación de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, disminuyendo su concentración intracelular. Entonces se activa lo que sería la miocina fosfatasa, que se encarga de desfosforilar la cadena del brazo de la miocina, inhibiendo entonces la formación de otro ciclo de puente cruzado. Entonces, la cinética del ciclado en el músculo liso es muchísimo más lenta que en el músculo esquelético, y además no está controlada por el filamento delgado, sino por el filamento grueso. Eso es importante que lo tengan en cuenta. En el control del filamento grueso tenemos a la calmodulina. Esta calmodulina, como se observa en la imagen, es una proteína monomérica que tiene dos cabezas. Estas cabezas van a presentar cuatro sitios de unión para el calcio, como se observa en esta imagen. ¿Ok? Al incrementar la concentración intracitoplasmática de calcio, este calcio se va a tener la capacidad de unirse a la calmodulina y formar el complejo calcio-calmodulina. Esto genera un cambio conformacional en la propia calmodulina,
que permite interaccionar con la proteína quinasa, que sería la MLCK, como se observa en la imagen, y se forma este complejo activo. Una vez que se forma este complejo, se ancla la MLCK y se genera otro cambio conformacional para que exponga el sitio activo para hidrolizar el ATP, como se observa acá, se hidroliza este ATP en ADP. Y una vez activa la quinasa, se posiciona cerca de lo que sería el brazo o la cabeza de la miosina para que cuando se hidrolice el ATP, esos fosfatos liberados sean adheridos a la cadena ligera de la miosina y así se active la actividad TPásica de esa cabeza de la miosina. Entonces, el control del filamento grueso se dice que es el principal regulador en el músculo liso, porque si no se genera la activación de la miosina, no se va a generar la contracción o la interacción de las cabezas de miosina con la actina. Luego, en el control de lo que sería el filamento delgado, este no va a ser modulado por el complejo calcio-calmodulina, sino únicamente por la concentración de calcio intracitoplasmático. Entonces tenemos a la caldesmona, que es esta que se observa acá. Esta caldesmona equivale a lo que sería la troponina T del músculo esquelético, porque es la que se va a encargar de arrastrar a la tropomiosina, permitiendo que se exponga el sitio activo de la actina. Entonces, esta proteína se va a encontrar interactuando directamente con la tropomiosina y la actina, y cuando los niveles de calcio intracelulares se incrementan, se activa la proteína quinasa C que se va a encargar de fosforilar esa caldesmona, generando un cambio conformacional para que ésta pueda interactuar con la tropomiosina, arrastrándola y permitiendo la liberación del sitio activo de la actina. También está lo que sería la calponina, que equivale a lo que sería la proteína de la troponina C y la troponina I del músculo esquelético, y que se va a encontrarse interactuando con la actina y con el filamento de la tropomiosina, bloqueando la interacción actina-miosina. Este va a presentar también dos sitios de unión al calcio. Ahora, como ya sabemos, la regulación de la concentración de calcio también en el músculo liso es muy importante, porque los niveles citoplasmáticos de gestión son los que van a regular la actividad de la MCLK y de la miosina fosfatasa, y ambas enzimas van a ser esenciales para estimular el ciclado de los puentes. Entonces, si se aumentan las concentraciones de calcio intracelulares, se ve favorecida la actividad de la MCLK y se inhibe la miosina fosfatasa, mientras que si disminuyen las concentraciones intracelulares, se ve favorecida la actividad de la miosina fosfatasa y se inhibe la MCLK. Entonces, en el músculo liso, además, van a existir dos fuentes a partir de las cuales se puede movilizar el calcio. En el caso del retículo sarcoplásmico, que sería lo primero que uno piensa, como sabemos, este no va a estar tan desarrollado en la célula muscular lisa y por lo tanto no va a contribuir tanto porque las cisternas membranosas que lo conforman como tal no van a estar muy desarrolladas y por lo tanto almacenan poco calcio. Ahora, en el sarcolema sí contribuye muchísimo más porque la concentración de calcio es alrededor de 10 a la menos 3 milimolar, por lo que cuando se genera la apertura de algún canal de calcio que se ubique en el sarcolema, este ion va a fluir a favor de su gradiente y fluye en una gran cantidad. En el caso del músculo liso tenemos varias vías que permiten aumentar las concentraciones de calcio intracitoplasmático. La primera de ellas sería el acoplamiento eléctrico, que se refiere a la despolarización del sarcolema. A su vez, este va a tener dos mecanismos mediante el cual se puede despolarizar. El primero de ellos es el mecanismo que vemos aquí en las flechitas amarillas, en las cuales cuando se despolariza el sarcolema se van a abrir o se van a aperturar los canales de calcio voltaje dependientes. Estos son los que se encuentran en la membrana plasmática, que son estos canalitos amarillos que vemos acá, que van a permitir el paso de calcio desde el espacio extracelular hasta el citoplasma. Una vez allí, el aumento de calcio a su vez induce que se abran canales de ranodina, que serían estos que están acá, para que se libere una mayor cantidad de calcio desde el retículo sarcoplásmico. Y este mecanismo es lo que se denomina como liberación de calcio inducida por calcio. Luego, el segundo mecanismo es que ocurre que en los miocitos, estos van a ser muy sensibles a la temperatura, por lo que cuando desciende la temperatura, ellos van a ser excitados inhibiendo la actividad de la bomba sodio-potasio. Una vez que se inhibe la bomba sodio-potasio, se genera una despolarización de la membrana y se activan canales de calcio voltaje dependientes, recurriendo a la propia vía que se encuentra en amarillo. Luego está lo que sería el acoplamiento del fármaco mecánico, que este mecanismo será modulado por algún neurotransmisor o por alguna hormona sin que exista una despolarización como tal de la membrana. El primer mecanismo es cuando la hormona se une directamente a su canal, que es lo que ocurre en la vía verde, se une directamente al canal y el calcio fluye al interior celular. El segundo mecanismo es cuando la hormona se une a un receptor metabotrópico, que es lo que ocurre en la vía azul. Este receptor metabotrópico podría estar acoplado a una proteína G, que es la vía de señalización intracelular que se observa allí, y a través de segundos mensajeros se va a activar la fosfolipasa C, que hidroliza a su vez a fosfolípidos de la membrana y genera el inositol trifosfato y el diacilglicerol, que son los segundos mensajeros. El inositol trifosfato va a actuar sobre receptores que se ubican en el retículo sarcoplásmico y una vez que hace esto, se produce lo que sería la liberación de calcio desde el retículo hacia el citoplasma de la célula.
Luego tenemos el acoplamiento que sería mecánico, que básicamente el músculo liso va a ser sensible a lo que sería el estiramiento. Una vez que se produce el estiramiento, se va a excitar la célula muscular lisa y entonces se libera calcio a través de canales calcio dependientes de estiramiento. Y esto es una propiedad única del músculo liso. Es súper importante que cualquier alteración en la cantidad de calcio intracitoplasmático repercute en qué tan rápido o cómo sean el ciclo de puentes cruzados dentro de el músculo liso como tal. Ahora tenemos que hay tipos de potenciales de acción en el músculo liso, porque el potencial de membrana es menos electronegativo y eso hace que sea más susceptible a que se generen cambios para poder constituir lo que sería un potencial de acción. Cuando se aplica un estímulo umbral, se genera uno de los dos tipos de potenciales de acción característicos. El primero sería el potencial de acción en espiga, que es el que se observa en la gráfica roja, esta que está acá, cuyo origen es iónico. Igual que en el músculo esquelético, se va a caracterizar por una rápida despolarización y una rápida hiperpolarización. Por eso es que potencial en espiga. Esto tiene una duración muy corta, entre 10 a 5 milisegundos, y puede ser por estimulación eléctrica, puede ser por estimulación hormonal o puede ser espontáneo, por lo que sería, por ejemplo, un estiramiento. Luego están los potenciales de acción en meseta, que es la gráfica amarilla que se observa acá abajo, y la primera despolarización se va a deber a la activación de canales rápidos de sodio. Luego viene una fase de meseta, que es la que se observa acá. Esta fase de meseta se va a producir porque se debe a la activación de canales lentos, calcio-sodio. Esos canales van a mantener despolarizada la membrana y cuando se cierran se van a activar canales de potasio que van a generar la posterior repolarización de la membrana. Esto es lo que permite que ocurra lo que serían contracciones tónicas, que son características de los músculos lisos unitarios. Ahora, en las ondas lentas, que son las gráficas en azul, vamos a tener que se caracterizan porque presentan un potencial de membrana oscilatorio y esto lo hacen sin ninguna influencia externa. Estas variaciones se van a deber a fluctuaciones en la bomba sodio-potasios y esos cambios rítmicos van a generar una permeabilidad iónica en el sarcolema. Ahora, cuando estas ondas van a llegar a menos 35 milivoltios, se genera un potencial de acción en espiga y se genera la contracción. Estas ondas lentas son típicas de los músculos que son tipo marcapasos y que se encuentran sobre todo en las vías digestivas. Estas básicamente se van a deber a variaciones en la permeabilidad y otra manera en la cual se pueden generar ondas lentas es por el efecto de la activación mecánica. Es decir, el músculo liso, al ser estirado, puede generar también una onda lenta. Estos tipos de ondas lentas son característicos del intestino tanto delgado como del intestino grueso, que al ser estirados van a generar una contracción y van a permitir entonces la generación del peristaltismo. Cabe destacar que todo esto es lo que ocurre en el músculo liso unitario, debido a que en el multiunitario, como se dijo anteriormente, no ocurre un potencial de acción como tal. Estos son fibras tan pequeñas que para despolarizarse no necesitan generar un potencial de acción, sino simplemente con una despolarización local, es decir, un potencial de unión, es suficiente para generar la contracción de la célula. La modulación de la actividad del músculo liso puede ser mediado por distintos factores, como lo puede ser o por hormonas, por señales nerviosas, por señales mecánicas o incluso por sustancias locales. Esto se debe a que en la membrana plasmática de los miocitos existen múltiples proteínas receptoras y cada una de ellas puede dar inicio a un proceso contráctil e incluso van a haber proteínas receptoras que pueden causar la inhibición de la contracción, fenómeno que no logra suceder en el músculo esquelético. Entonces, con relación al control nervioso, tenemos que, como ya se dijo anteriormente, está controlado por el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, estas fibras, a diferencia del músculo esquelético, en el cual, como tal, en el sistema nervioso autónomo no va a existir un botón sináptico, sino que las fibras nerviosas autónomas lo que van a hacer es que se van a ramificar difusamente sobre la lámina de las fibras musculares sin realizar un contacto directo. Entonces, en el músculo liso multiunitario, cada nervio va a inervar individualmente a cada una de las células, mientras que en el músculo liso unitario, las fibras nerviosas solo inervan a la capa más externa. Entonces, a lo largo de la fibra nerviosa van a existir varicosidades, que son los bulbos de color amarillo que se observan en la imagen, en las cuales se van a encontrar varios tipos de neurotransmisores, que a diferencia del músculo esquelético, solo tenemos la acetilcolina. Ahora, en el músculo liso cabe destacar que una sola fibra muscular puede estar doblemente inervada, a diferencia del músculo esquelético, que como sabemos la inervación es uno a uno, ya que algunas de estas fibras del músculo liso van a ser controladas por neuronas simpáticas o por neuronas parasimpáticas. Luego, con relación al control hormonal, simplemente es mencionar que el músculo liso está sujeto a control hormonal, mientras que el músculo esquelético no va a ser controlado hormonalmente, sino nada más por la placa neuromuscular. Y este control hormonal está predominantemente en el músculo liso unitario.
Ya casi para ir terminando, el mecanismo de regulación en la relajación del músculo liso también va a estar mediado por la disminución de la concentración de calcio intracelular. Ahora, aquí es importante entender que los túbulos longitudinales del retículo sarcoplásmico en el músculo liso se van a encontrar también la bomba cerca. Sin embargo, como ya mencionamos anteriormente, el retículo sarcoplásmico en estas células musculares lisas está poco desarrollado y por eso la tasa de recaptura de calcio será insuficiente para poder generar la relajación del músculo liso como tal. Entonces, el sarcolema necesita de dos mecanismos activos de transporte. El primero es la bomba de calcio, que esta se va a encargar de expulsar el calcio por cada ATP que se hidroliza, y el intercambiador sodio-calcio, que sí es más importante porque este va a ser capaz de expulsar el calcio al exterior de la célula en contra de su gradiente e introduce el sodio al interior a favor de su gradiente. Además, aparte de estos mecanismos, también va a estar la bomba sodio-potasio, que también participará en menor medida, porque esta se va a encargar de repolarizar la membrana plasmática, lo que genera un efecto de cierre de todos los canales de calcio que se encontraban abiertos. Ahora sí, para terminar, tenemos que, en cuanto al desarrollo y la regeneración del músculo liso, tenemos tres cosas importantes para mencionar. El primero es la proliferación. Las células musculares lisas, incluso las maduras, van a conservar toda su vida la capacidad de división mitótica, a diferencia de lo que se dijo de las células musculares esqueléticas, que estas van a tener una capacidad de proliferación muy reducida. Las células musculares lisas tienen la capacidad de proliferar y, de hecho, si sufren daño celular, pueden incluso reemplazar las células dañadas. Luego está la hipertrofia compensadora, que es que la masa de tejido muscular aumenta si este se somete a una mayor carga de trabajo mecánico. El ejemplo sería el músculo liso del útero, que durante el embarazo sufre una hipertrofia compensadora por acción de las hormonas específicas como la progesterona. Y por último sería la función secretora, de cual ya hablamos al inicio, de la parte de músculo liso, que se va a encargar de también participar en el aumento de la matriz de tejido conectivo, porque tienen un retículo endoplásmico rugoso y un aparato de Golgi muy desarrollado, y tienen capacidad de síntesis de colágeno, tanto colágeno 4 como colágeno 3, fibras reticulares, fibras de elastina, proteoglicanos y glicoproteínas. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a la orden para cualquier duda o para cualquier pregunta. Me pueden escribir a mi número y bueno, espero que salga muy bien en su quiz y posteriormente en su parcial.